¿No te da la sensación de que algunos remakes y remasters existen solo para volver a venderte el mismo juego pero peor? Porque en teoría deberían ser la versión definitiva, mejorar gráficos, pulir errores y respetar lo que hacía especial al original. Pero en la práctica muchos hacen justo lo contrario. Más bonitos, sí, pero con menos alma, más bugs o incluso recortes. Y ahí es cuando te haces la pregunta clave: ¿cómo puede una versión mejorada ser peor que el juego original? Y hoy vamos a ver varios casos que lo demuestran. Y empezamos el vídeo con Mafia 2 Definitive Edition, un remaster que parecía fácil de hacer bien, pero que acaba siendo raro con caras artificiales, bugs y una sensación constante de que el original se veía mejor de lo que recordabas. El problema de Mafia 2 Definitive Edition es que, en teoría, venía a mejorar el clásico Mafia 2, pero en la práctica muchas veces da la sensación de que lo empeora. Lo primero que notas nada más jugar es el apartado técnico. Sí, tiene mejoras entre comillas, texturas más nítidas, iluminación retocada, pero algo no cuadra. Los personajes, especialmente las caras, tienen expresiones raras, como más rígidas o incluso artificiales. Hay momentos en los que los modelos parecen menos naturales que en el juego original, y eso rompe bastante la inmersión. Es el típico caso de más calidad pero peor resultado final. Luego están los bugs, que aquí es donde la cosa se pone fea. El remaster salió con bastantes fallos, glitches visuales, problemas de rendimiento, físicas que a veces hacen cosas raras. Cosas que en el original, siendo un juego de 2010, estaban mucho más pulidas. Es decir, no solo no mejora la experiencia, sino que en algunos momentos la hace peor. El rendimiento también es bastante irregular. Dependiendo de la plataforma, puedes notar caídas de FPS o tirones que no deberían estar ahí en un remaster. Y claro, esto en un juego que ya conocíamos y que funcionaba bien molesta al doble. Y luego está el tema del cariño. El original tenía una identidad muy marcada, una ambientación brutal, un ritmo narrativo muy cuidado. Este remaster no consigue potenciar eso, simplemente lo toca por encima. No hay mejoras reales en jugabilidad, ni en sistemas, ni en nada que haga decir, vale, merece la pena volver por esto. Bienvenido a Mars City, el principal centro de investigación de la Union Aerospace. Y de aquí pasamos a Doom 3 BFG Edition, que comete un error diferente. No rompe el juego, pero sí le quita bastante de alma. El Doom 3 original era incómodo a propósito, era oscuro, pesado, agobiante. Tenías que elegir entre llevar la linterna o llevar el arma, y eso generaba una tensión brutal. Entrabas en una sala, escuchabas un ruido raro, sacabas la linterna, veías algo moverse, y de repente tenías que cambiar rápido el arma. Era torpe, sí, pero esa torpeza era parte del miedo. En BFG Edition cambiaron eso y pusieron la linterna montada en el traje. Mucho más práctico, claro, pero también menos terrorífico. Ahora puedes iluminar y disparar al mismo tiempo, así que muchas zonas pierden ese rollo de estoy vendido. El juego se vuelve más cómodo pero también más normal. Luego está la iluminación. El juego original tenía una oscuridad más dura, más opresiva. BFG Edition sube bastante la visibilidad, y aunque eso ayuda a jugar mejor, también se hace que Marte parezca menos infernal. En un juego donde la oscuridad era casi un enemigo más, tocar eso cambia muchísimo la experiencia. También se nota que quisieron acercarlo más a un shooter moderno. Hay más munición, el ritmo se siente menos castigador, y el survival horror se suaviza. El problema es que Doom 3 no era especial por ser el shooter más rápido, sino por ser incómodo, sucio y claustrofóbico. Y ojo, BFG Edition no es injugable, trae contenido extra, funciona bien y puede ser la versión más accesible para quien lo juega hoy por primera vez, pero como remaster falla en lo más importante, entender qué hacía único al original. Y algo parecido ocurre con House of Death Remake, que intenta modernizar un arcade clásico pero pierde ese toque de recreativa directa, sucia y exagerada que lo hacía tan divertido. El original era simple, sí, pero tenía una cosa clarísima. Entrabas, disparabas, gritaban zombies, salvabas científicos y todo iba a velocidad. Era una experiencia pensada para recreativa, con ese punto exagerado, cutre y encantador, que hacía que cada partida pareciera una película de serie B interactiva. El remake, en cambio, se siente más raro. Visualmente es más moderno, claro, pero no siempre mejor. Hay escenarios más detallados, luces nuevas y modelos rehechos, pero a veces pierde esa atmósfera noventera
tan agresiva del original. Todo parece más limpio, más digital, menos oscuro y menos incómodo. Y en un juego como este, esa sensación de feria del terror cutre era parte del encanto. Luego está el control, que es probablemente lo más importante. The House of Death nació para jugarse con pistola de luz. Apuntar, disparar y recargar era inmediato. En el remake, dependiendo de cómo lo juegues, la precisión puede sentirse menos natural, más torpe o menos satisfactoria. Y si en un rail shooter disparar no se siente perfecto, ya tienes un problema enorme. Y eso también se nota en el ritmo. El original iba al grano sin complicarse. El remake añade capas, ajustes y retoques, pero no consigue que la experiencia sea más potente. De hecho, a veces parece que estás jugando una imitación moderna de algo que antes funcionaba mejor, precisamente porque era más bruto y directo. Y el doblaje, las frases absurdas, los gritos, ese tono tan ridículo del original, todo eso tenía personalidad. El remake lo recrea, pero no siempre con la misma gracia. Parece más consciente de sí mismo y eso le quita parte del encanto. Y luego llegamos a Crysis Remastered, que en teoría venía a actualizar un juego adelantado a su tiempo, pero termina sacrificando físicas, interacciones y parte de su esencia sandbox para una mejora visual que no siempre compensa. El Crysis era un juego adelantado a su tiempo, no solo por gráficos, sino por cómo te dejaba jugar. Era un sandbox brutal, con físicas muy locas para la época, destrucción, vegetación que reaccionaba y una sensación de libertad que flipabas. No era solo se ve bien, era esto funciona diferente. Y aquí viene el problema. El remaster mejora cosas visuales, sí, pero también rompe otras que eran clave. Para empezar, la iluminación cambia bastante. Hay zonas que en el original tenían un contraste más natural, más creíble, y en el remaster se ven raras, como demasiado artificiales o con efectos metidos porque sí. No todo lo que brilla mejora. Luego están las físicas, y esto es grave. En el original podías interactuar con el entorno de formas muy orgánicas, tirar árboles, usar objetos, improvisar combates. En el remaster, muchas de esas interacciones se sienten recortadas o menos consistentes. Es como si hubieran simplificado cosas que hacían único al juego. El rendimiento tampoco ayuda. Es bastante irónico porque el meme de ¿puede correr Crysis tu PC? Vuelve, pero por motivos distintos. Hay versiones del remaster que no van del todo finas como deberían, incluso en hardware potente, con tirones o con comportamientos raros. Y claro, eso en un remaster molesta más porque esperas justo lo contrario. También se notan pequeños detalles, la IA, algunas animaciones, el comportamiento de enemigos, cosas que ya tenían sus fallos en 2007, pero que aquí no solo no mejoran, sino que a veces parecen más evidentes. La cosa se pone más seria con Tales of Symphonia Remastered, donde directamente empeoras la experiencia base. Lo primero que notas es el rendimiento y aquí ya empezamos mal. El original de Nintendo GameCube iba a 60 FPS, fluido, rápido, con combates ágiles. En el remaster, en cambio, se queda bloqueado a 30 FPS. Y esto no es un detalle pequeño, se siente muchísimo. Los combates pierden dinamismo, las animaciones parecen más lentas y todo da una sensación menos responsiva. Es como si el juego hubiera envejecido de golpe. Luego están los gráficos, que en teoría deberían ser mejores, pero no siempre lo parecen. Sí, hay más resolución, texturas más limpias, pero el estilo artístico no escala tan bien como debería. Algunos personajes se ven raros, ciertos fondos pierden encanto, y en general no hay esa sensación de esto es una mejora clara. Es más un lavado de cara que un salto real. Y ojo con los bugs, porque el remaster salió con varios problemas técnicos, caídas de rendimiento, glitches visuales, errores en sonido, cosas que en el original estaban mucho más pulidas. Y claro, cuando vuelves a un juego por nostalgia, encontrarte con fallos así rompe bastante la experiencia. Y otro punto importante es que este remaster no está basado en la mejor versión posible del juego. En lugar de tomar como referencia la versión de GameCube, la más fluida, se basa en versiones posteriores que ya tenían cambios discutibles, como es el límite de 30 FPS. Es decir, no solo no mejoraron lo del original, sino que arrastra decisiones que ya eran bastante polémicas. Y después tenemos Yakuza 3 Remastered, que no es un desastre pero deja muy expuestos los problemas del juego original, especialmente en combate, haciendo que hoy se sienta más tosco que nunca.
Yakuza 3 tenía fama por ser más tosco que otros juegos de la saga, pero en el remaster ese problema se siente incluso mucho más. Los enemigos bloquean muchísimo, como si todo el rato estuvieran a la defensiva, y eso corta el ritmo constantemente. Te obliga a repetir patrones, a golpear, parar, esperar, y al final los combates se hacen más pesados de lo que deberían. Luego está el tema del rendimiento. Aquí mejora respecto al original, porque va más fluido y con mejor resolución, pero eso también tiene un efecto bastante curioso. Hace más visible los problemas del juego base. Animaciones algo rígidas, físicas raras en ciertos momentos, transiciones que hoy se sienten más anticuadas. Todo eso, al verse más claro, cuenta más. También hay un tema con el feeling general. El original tenía ese toque de PS3, más suave en imagen, más difuminado, casi disimulaba ciertas limitaciones. El remaster lo hace todo más nítido, pero eso no siempre juega a favor. Hay caras, escenarios y detalles que pierden ese filtro, y se ven más artificiales o menos naturales. Y ojo con el contenido, porque aunque el remaster recupera cosas que se habían recortado en la versión occidental original, no todo está perfectamente integrado. Algunas misiones secundarias o actividades se sienten algo desfasadas o poco pulidas, y eso rompe un poco el ritmo general del juego. Pero el mayor problema es otro, el contexto. Cuando salió Yakuza 3 en su día, lo comparabas con lo que había entonces y funcionaba. Pero cuando juegas al remaster después de títulos más modernos como Yakuza 0 o Yakuza Kiwami 2, el salto hacia atrás es brutal. Y claro, eso hace que sus defectos se noten muchísimo más. Seguimos con Leisure Suit Larry Reloaded, que intenta traer de vuelta un clásico muy de su época, pero al modernizarlo pierde parte de ese humor incómodo y ese encanto cutre que lo definía. El juego original de Larry tenía sus limitaciones, sí, pero esas limitaciones eran parte de su personalidad. Los gráficos eran simples, los diálogos eran secos, las situaciones eran absurdas, y todo tenía ese aire de juego prohibido que encontrabas casi de casualidad. No necesitaba parecer elegante, porque su gracia estaba precisamente en ser hortera, pícaro y ridículo. Reloaded, en cambio, intenta hacerlo todo más bonito, más colorido y más presentable, pero por el camino pierde parte de esa suciedad encantadora. Los nuevos gráficos tienen más detalle, pero también hacen que el humor parezca más forzado. Lo que antes funcionaba como una broma vieja de bar, ahora a veces parece un chiste reciclado intentando seguir siendo provocador. También tienes el tema del ritmo. En el original, la torpeza formaba parte del viaje. Te equivocabas, probabas cosas absurdas, morías de maneras tontísimas, y eso era parte de la aventura. En Reloaded todo está más guiado, más suavizado, más cómodo, pero también menos especial. Es como si le hubieran quitado parte del caos. Y el humor es el gran problema. Muchas bromas se sienten anticuadas, pero al mismo tiempo las nuevas no siempre encajan. El juego queda atrapado en medio. No es tan fresco como para funcionar como remake moderno, ni tan tosco como para conservar del todo el encanto del original. Pasamos a Assassin's Creed 3 Remastered, que mejora lo superficial pero no arregla lo importante, y encima deja personajes y escenas que a veces se ven peor que antes. Pasamos a Assassin's Creed 3 Remastered, que mejora lo superficial pero no arregla lo importante, y encima deja personajes y escenas que a veces se ven peor que antes. Y es que lo primero que canta muchísimo es el apartado visual. Sí, tiene más resolución, mejor iluminación y texturas más limpias, pero el resultado no siempre queda bien. De hecho, hay personajes que en el remaster se ven rarísimos, con caras más planas, expresiones más artificiales y una iluminación que a veces parece sacada de otro juego. En el original todo tenía un aspecto más sucio, más apagado, más acorde con la época y el tono de la historia. En el remaster algunas escenas parecen demasiado brillantes, como si hubieran pasado un filtro por encima sin mirar si encajaba. Luego está el tema de los bugs. Assassin's Creed 3 ya era un juego con sus problemas, no nos vamos a engañar, pero el remaster no los elimina del todo. Sigues teniendo animaciones raras, NPCs haciendo cosas absurdas, errores de físicas y momentos donde el parkour decide arruinarte la vida. Y claro, si estás vendiendo una versión mejorada, lo mínimo es que se sienta más pulida. Y también pasa algo importante con la jugabilidad. El juego original tenía un ritmo bastante irregular, con un inicio lento y misiones que a veces se llevaban demasiado de la mano. El remaster no cambia eso de verdad, mejora 4 detalles, añade comodidad en algunos sistemas, pero no transforma la experiencia, así que te quedas con los mismos problemas, solo que ahora se notan más porque esperas una versión definitiva. Y lo peor es que, al verse más nítido, todo lo envejecido canta el doble. Las cinemáticas, las caras, las animaciones, ciertas misiones de sigilo, cosas que antes aceptabas mejor porque era un juego de su época.
Y ya entrando en los casos más polémicos está Commando 2 HD Remaster, que directamente toca lo que no debía: peor interfaz, peor claridad visual y fallos técnicos en un juego donde la precisión lo es todo. Este es uno de los casos más claros de ¿para qué tocáis esto? Porque Commandos 2 HD Remaster no solo no mejora el clásico Commandos 2 Men of Courage, sino que en varios aspectos lo empeora de verdad. Sí, está en HD, más limpio, más definido, pero pierde muchísimo el encanto del original. El Commando 2 de 2001 tenía un pixel art brutal, súper detallado, con mapas llenos de vida, sombras bien integradas y una claridad visual que, aunque no lo parezca, ayudaba muchísimo a jugar. En el remaster todo es más borroso, más plano, menos legible, y en un juego donde necesitas entender cada detalle del escenario para no liarla, esto es un problema muy serio. Luego está la interfaz, y aquí es donde mucha gente directamente se desesperó. El original tenía una interfaz súper funcional, rápida, cómoda, hecha para controlar a varios personajes a la vez sin volverte loco. El remaster la cambia y para peor. Menús menos intuitivos, acciones más lentas, menos precisión. Es como si hubieran complicado algo que ya funcionaba perfecto. Y otro punto polémico es la censura. Han eliminado o modificado ciertos elementos del juego original, símbolos, referencias históricas, y eso ha cabreado bastante a la comunidad. No es solo nostalgia, es que estáis tocando la identidad de un juego clásico. Y lo peor de todo es la sensación general. Parece hecho sin entender por qué el original era tan bueno. Commandos 2 no necesitaba solo más resolución, necesitaba respeto por su diseño, su claridad y su ritmo. Y cerramos el vídeo con Resident Evil 3 Remake, que no es un mal juego, pero sí una versión recortada de algo mucho más grande, perdiendo zonas, libertad, y ese Nemesis impredecible que te hacía sudar de verdad. Lo primero y más importante es el contenido recortado. El original tenía varias zonas icónicas que directamente desaparecen en el remake, como la Torre del Reloj o ciertas partes más abiertas de la ciudad. Antes sentías Raccoon City como un lugar más amplio, más vivo, donde podías explorar, decidir rutas, improvisar. En el remake todo es más lineal, más guiado, más de tira hacia adelante y ya está. Y eso afecta muchísimo al ritmo. El original tenía ese rollo de survival horror clásico, con decisiones, con backtracking, con momentos de tensión donde no sabías qué hacer primero. El remake, en cambio, es más directo, más acción, más rápido. Es divertido, sí, pero pierde esa sensación de supervivencia constante. Luego está Nemesis, y aquí ya duele de verdad. En el original, Nemesis era impredecible, aparecía cuando menos te lo esperabas, te perseguía de verdad, te obligaba a reaccionar. Era una amenaza constante. En el remake, aunque visualmente impone más, está mucho más guionizado. Aparece en momentos concretos, más controlados, y pierde ese factor sorpresa que lo hacía tan especial. También se notan las mecánicas. El remake introduce el dodge, mejora el control, hace el combate más moderno, pero al mismo tiempo se aleja del terror puro. Es menos angustiante, menos opresivo y más cómodo. Y claro, eso cambia completamente el tono. Y luego está la duración. El remake es más corto, más condensado. Se siente como una versión recortada del original, no como una reinterpretación más grande o más profunda. Lo terminas y te quedas con la sensación de que te ha faltado algo. Y al final, todo esto deja una idea bastante clara. No todos los remakes y remasters son malas ideas, pero cuando se hacen sin entender qué hacía especial al original, el resultado se nota. Porque no basta con subir resolución, añadir luces o hacer los modelos más detallados. Si pierdes la esencia, pierdes el juego. Y ahora te toca a ti. Déjame en comentarios cuál crees que es el remake o remaster que más ha destrozado un juego original, porque seguro que hay más de los que nos pensamos. Y si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, y echa un vistazo abajo a la descripción porque en Eneba tienen remakes que merecen bastante la pena y además bastante rebajados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.